SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora en Hora 25, como todos los lunes, con Carmen Calvo. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Pablo Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y hoy desde Estrasburgo, José Manuel García Margallo. Margallo, buenas noches. Buenas noches. En esta noche del Día de la Radio venimos a escuchar a Alberto Ruano, el jefe de emisiones de la cadena SER, una conversación deliciosa que ha sido nuestro particular homenaje a los muy disfrutones de este medio que es la radio entendida aquí en la SER en general y en Hora 25 en particular como un punto de encuentro, y además los lunes más que nunca. Un punto de encuentro, un fantástico punto de encuentro entre quienes pensamos distinto, pero nos damos el lujazo de compartir las ideas y hacerlas mejores en el encuentro de ideas. Carmen Calvo, ¿qué es la radio para ti? Mi pareja, de hecho. Estoy pensando en casarme con ella. Te lo juro. Vivo desde las 6 de la mañana con la radio. Me acuesto con ella, me levanto con ella, pues mi pareja, de hecho. En serio, se me viene mucho a la cabeza eso de hace años. La radio ya va a ser completamente arrasada, va a desaparecer. ¿Os acordáis de aquello? Anda ya. Pues yo creo que no. Y en mi caso, además, es enganche lo que tengo, sobre todo por las mañanas. Y bueno, por las noches enganche no, es que vengo aquí. Me gusta muchísimo porque me permite poner las imágenes yo, moverme, no me inmoviliza, me resulta imprescindible, totalmente imprescindible. Pablo Iglesias. Bueno, ahora es mi trabajo y supongo que eso se ve de otra manera. También me he acostumbrado, o sea, a veces cuando veo la televisión digo, o sea, qué de cosas pasan, qué ritmo, qué no sé qué. Me he acostumbrado al ritmo de la radio, que yo creo que es más agradable y creo que esa es una de las claves de que la radio resista también. Que incluso la gente que nos ve, porque ahora hay mucha gente que nos está viendo por la emisión en directo de YouTube, le gusta el ritmo de radio del programa, que no tiene nada que ver con la televisión. Margallo, ¿qué es la radio para ti? Pues yo creo que es mi forma de entender y de comunicarme con el mundo, y muy especialmente con mi país y con mis compatriotas. Me informo más por la radio que por los periódicos o por la televisión. A mí me gusta imaginar la radio como un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp de la familia donde estamos todos los que nos queremos. Algunos hablan más, otros hablan menos. Uno entra cuando el tema le interesa y participa. Otras veces lees más que intervienes. Eso en el fondo también es un poco la radio, ¿no? Una peculiar familia en torno a estos micrófonos, cada uno con su papel, algunos hablando a este lado, otros escuchando desde casa, desde el coche, desde donde sea. Esa familia con la que compartes mucho y muchas veces también te cabreas con ella, ¿no? Pues esto es la radio y esto es Hora 25. Bienvenido a este fantástico grupo de WhatsApp familiar, pelín grande, que es Hora 25. ¡Empezamos! El día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. El día en que el Supremo ha decidido mantener la inhabilitación de Oriol Junqueras al adaptar la sentencia del Procés al nuevo Código Penal. Enseguida vamos a analizar la decisión y las múltiples reacciones. Esto en un lunes de Eurogrupo en el que la Comisión ha mejorado 4 décimas las previsiones de crecimiento para España hasta el 1,4%. La vicepresidenta Calviño lo celebra. Las previsiones económicas publicadas hoy por la Comisión confirman lo que hemos venido diciendo desde el Gobierno de España. La economía española será la que tenga el mayor crecimiento. La Comisión descarta además una recesión en la eurozona. El día después de las manifestaciones contra el deterioro de la sanidad pública, manifestaciones masivas que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso minimiza. Esta manifestación política, estas huelgas políticas, lo único que demuestra es la frustración de la izquierda, porque la inmensa mayoría de la sociedad española rechaza hoy las políticas de la huelga izquierda. de pediatras y atención primaria sigue tras la reunión hoy sin acuerdo entre la Consejería madrileña y los convocantes, mientras la Junta de Andalucía prepara una orden que va a permitir a médicos de centros privados utilizar instalaciones públicas para atender pacientes. Por cierto, que ya sabemos cuánto le ha costado al gobierno de Ayuso esto. Nena, ¿qué te pongo? Oye, te dejo, ¿vale? Venga, hasta luego. Una cañita. El polémico anuncio con motivo de Fitur en el que participa Mario Vaquerizo y que presenta un Madrid idílico. El vídeo ha costado 54.000 euros y Vaquerizo ha cobrado 13.000, esto con el IVA ya incluido, según la respuesta del portal de transparencia del Gobierno regional al diario El País. Un lunes en el que la Casa Blanca ha tenido que aclarar que no hay ningún indicio de actividad alienígena después de que el Pentágono no descartara horas antes esta posibilidad
seguridad ante el avistamiento de objetos voladores tras la detección del globo espía chino. Y 7 días después siguen los rescates en Turquía. Uno de los últimos es de una adolescente que ha pasado más de 180 horas atrapada. Los muertos entre Turquía y Siria superan los 35.000. Es el terremoto más mortífero en la zona en más de un siglo y empieza la retirada de equipos de rescate. Como estos bomberos voluntarios andaluces a los que han recibido así a su llegada al aeropuerto. Gracias, Marina. Y en la contra de hora 25, uno de los testimonios del día de Jakub Jankto. Soy homosexual y no quiero esconderme por más tiempo. Quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, solo con amor. Es un futbolista del Getafe que ahora mismo está jugando cedido en un equipo de Praga. Su testimonio es muy importante porque es el primer jugador que ha pasado por la Liga Española que sale del armario. Tiene 27 años, lo normaliza completamente y se lo cuenta a su gente, a sus seguidores. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿A ti qué te sugiere esto? Pues, mira, pienso que el fútbol es el deporte más popular del mundo, a cuyo estrellato además pueden acceder jóvenes de todas las clases sociales. Es decir, hay una enorme diversidad en el fútbol y sin embargo entre sus profesionales solo hay una sexualidad muy subrayada, además, una sexualidad unánime, aplastante, blindada, una sexualidad muy celebrada normalmente por las aficiones, que a menudo prefieren la testosterona, la garra, los huevos, que la finura o el talento con el balón. Creo que es atrevidísimo lo que ha hecho este chico, no seamos cínicos, también es muy arriesgado, por eso cualquier alabanza, cualquier protección sobre él será poca. Lo que le espera en los estadios, vale, no mayoritariamente, espero que no mayoritariamente, creo que no mayoritariamente, pero sí ruidosamente, es el foco de aficionados que celebran la diferencia maldiciéndola como objeto arrojadizo. Y lo que tienen que saber tantos jugadores profesionales gays, muchísimos, es que si a uno lo señalan y es noticia, con 2000 se pierde el interés. No se deja solo al compañero y semejante fuerza tiene consecuencias en miles de niños que quieren dedicarse al deporte profesional sin pensar que, como ahí no hay homosexuales, ellos son el problema. Y no, el problema es el fútbol, el problema sigue siendo el fútbol. Un beso, Javois. Un pico, chao, gracias. Y 12 minutos de la noche, 9 y 12 en Canarias. Efectivamente, en este día de la radio estamos en la radio, en cadenaser.com, en nuestra aplicación, la de la SER para los móviles. Estamos en todas partes esta noche. Si quieren escucharnos, si quieren vernos, también en YouTube. Vamos con las claves de la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo en la revisión de penas a los condenados por el procés, porque aquí hay muchas cosas y muy importantes. 1. A pesar de que el Gobierno impulsó con Esquerra y el Parlamento aprobó la eliminación del delito de sedición y su sustitución, teóricamente, por el delito de desórdenes públicos agravados, dice el Tribunal Supremo que, obviamente, les quita la sedición a los que estaban condenados por ello, porque el delito ya no existe, o sea, el Supremo no podría hacer otra cosa, pero que desórdenes públicos agravados no encaja en lo que hizo esta gente. En todo caso, desobediencia. Desórdenes públicos agravados solo para los Jordis, que en su caso pudo haber desórdenes públicos, en el resto no. Segunda clave, la malversación. El Gobierno impulsó con Esquerra una modalidad de malversación más suave, digamos, en la que si un cargo público malversaba el dinero, utilizaba ilegalmente el dinero, pero no se lo quedaba, desaparecían las penas de cárcel y se rebajaban mucho las penas de inhabilitación para cargo público. Dice el Supremo que en este caso no es aplicable y les mantiene a los condenados la malversación grave, digamos. Por lo tanto, si en algún momento estuvo sobre la mesa que Junqueras pudiera presentarse a las elecciones de 2025 o incluso a las de 2029, por si no llegaba a las del 25, esto ya no va a ser así, porque en principio Junqueras seguirá inhabilitado hasta 2031. Y veremos qué sucede con las decenas de cargos intermedios del Govern de Puigdemont que todavía tienen que ser juzgados durante este largo año 2023, porque el Supremo hoy ha marcado el camino claro, que es malversación la completa. Así que puede que después de todo este recorrido y la erosión política que le generó al gobierno el viaje, el resultado sea que las cosas se quedan
prácticamente iguales porque los jueces han decidido aplicarlas según su criterio, que no es coincidente, y está quedando claro, con lo que buscaban el Ejecutivo y el Legislativo cuando hicieron estos cambios. Y sobre criterios no coincidentes y sobre mensajes, hay una parte del auto en la que los jueces deciden que le van a mandar un mensaje al Legislativo y al Ejecutivo y le dicen la eliminación de la sedición puede dejar impunes los procesos secesionistas en los que no haya violencia. Está Pablo Iglesias riéndose mientras yo estoy explicando esto exactamente por qué. Es que Marchena es alguien que me hace disfrutar mucho. O sea, Hace pocos días hablábamos de las supuestas deficiencias técnicas de una ley, porque los jueces hacen estas cosas, o de que la justicia no está politizada. Hoy Lola García, la directora adjunta de La Vanguardia, con mucha mala leche, analista de Oro 25, e ironía, buen analista, dice: el PSOE no se atrevería a acusar a los jueces de interpretar de forma torticera la ley del solo sí es sí, como hace Unidas Podemos, pero no por esa deferencia consiguen los socialistas que sus decisiones sean mejor acogidas por el estamento judicial. El enfrentamiento siempre latente se evidencia en los escritos como el que hoy ha emitido el Tribunal Supremo sobre los líderes del proceso. Hay que decir las cosas como son. Marchena y el Tribunal Supremo son un actor político. Oiga, pero es que hay división de poderes y lo que tiene que hacer el Poder Judicial es aplicar las leyes, no decirle al Ejecutivo cómo tiene que interpretarlas y mucho menos dar mensajes al Ejecutivo. Lo que tendrían que hacer todos los jueces en España es aplicar la ley solo sí es sí con el espíritu de la ley, no tratar de llevar a cabo su ideología poniendo en la calle violadores. En España, el Poder Judicial es también un poder político. Cuando los historiadores del futuro estudien este periodo, no solamente tendrán que hablar de figuras políticas relevantes, sino también de figuras judiciales que tienen mucha relevancia política. Desde el momento en el que se judicializa el conflicto político catalán, buena parte de la judicatura, de las altas magistraturas, llegan a la conclusión de que ellos tienen un papel político, que es salvar la unidad de España frente a lo que puede hacer un gobierno socialcomunista. Eso lo piensan muchos jueces, de los que forman parte del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, etcétera. Hay una parte conservadora de la magistratura que hace política permanentemente. A mí un profesor de la Facultad de Derecho, Enrique Olivas, me dijo algo, y es: si vosotros, porque éramos estudiantes organizados, hacíamos política, si queréis cambiar de verdad la realidad, haceos jueces o fiscales. El problema es que buena parte de los que se hacen jueces o fiscales lo que quieren es que no cambie la realidad. Carmen Calvo. Yo sigo insistiendo, y además lo digo a título personal y como jurista que soy, pero también como miembro de un partido que cree profundamente en el respeto a las instituciones, que cuando una ley entra en el tráfico jurídico la tienen que aplicar los jueces, y lo decía yo la semana pasada aquí: ya te gustaría que la aplicaran como tú quieres. Yo esto del espíritu de la ley no sé exactamente lo que es, eso hace mucho tiempo que ya no se le explica a los alumnos en las facultades, porque no existe como tal, entre otras razones porque lo que existe es el derecho positivo y cada juez o jueza aplicando las normas de interpretación o la doctrina a la que se puedan acoger. A mí lo que me parece completamente palmario en este momento es que el gobierno no estaba buscando exactamente que se levantara la inhabilitación. Yo no creo que en RC estuvieran pensando que Oriol Junqueras se presentara a las elecciones, lo digo literalmente. Y lo que no es de recibo, y ha pasado ya por segunda vez, y esto es respeto escrupuloso al papel de la judicatura y a la independencia de ese tercer poder, que lo es como poder político del Estado, ha pasado la segunda vez porque pasó en el auto de Llarena, es que tanto Llarena como Marchena, en su texto, en este caso pronunciamiento, en forma jurídica, le indican al gobierno lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que hace bien, incluso pro futuro. A mí me parece completamente inconveniente, absolutamente inconveniente. Más cuando se afirma que en caso de que en el futuro ocurran acontecimientos de esta naturaleza, España se queda protegida, que además es mentira. Que es que esto además es mentira. Entonces, a mí esto sí que me parece radicalmente inconveniente. Y que exactamente cuando desaparece la sedición, y aquí lo dije yo en aquellas noches, lo que se trata es de homologar la tipificación de delitos que tenemos en una democracia en relación a la expresión también, en algunos casos rotunda de la gente, era verdad. Y que desde luego las inhabilitaciones
difícilmente se podían levantar, teniendo en cuenta cómo se podía aplicar la reforma y que la desobediencia se podía perfectamente colocar ahí, nadie lo esperaba. Yo no creo que en eso estuviera pensando nadie. Y desde luego lo que resulta inaceptable es por segunda vez Llarena y Marchena diciéndole al gobierno y al Parlamento, de donde nace la reforma de la ley, lo que ellos consideran oportuno. Eso es inaceptable. Margallo. Vamos a ver, yo creo que aquí se ha aludido a la interpretación, digamos, marxista, para entendernos, del derecho. Es decir, hay una definición muy clásica de Marx que dice: el derecho es la voluntad de vuestra clase hecha ley por vuestra fuerza. Eso parece ser que es lo del espíritu de la ley como contraposición a la letra de la ley. En las democracias liberales hay un principio básico que es la separación de poderes. Hay 3 poderes que están separados y hay uno, que es el Poder Judicial, que lo que hace es interpretar una ley que ha sido propuesta por el Gobierno y aprobada por el Parlamento. En el sí es sí no voy a entrar otra vez. El artículo 2 del Código Penal consagra el indubio pro reo, que está en el derecho romano, y aquí nos encontramos con un problema de primera magnitud. Porque yo estoy convencido que lo que ha resultado de la sentencia es exactamente lo contrario de lo que quería el Gobierno. El Gobierno quería desjudicializar, y cito literalmente, el proceso, es decir, dejar sin castigo a los que, en mi opinión, provocaron un golpe de Estado en el sentido técnico de la palabra. Un golpe de Estado es un intento de modificar o alterar la Constitución por procedimientos no establecidos en la Constitución. Se puede ser independentista, se puede pedir la independencia, pero hay que hacerlo de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley. Una proposición de ley del Parlamento, aprobación por 2/3 por Congreso y Senado, disolución, nuevas Cortes que ratifican por 2/3 y referéndum nacional. Aquí no se hizo absolutamente nada de eso. ¿Y qué es lo que ha ido pasando a lo largo de este proceso? Es una especie de evolución de las especies, utilizando el lenguaje de Darwin, a la inversa. Al principio, todos los actores políticos, entendiendo por actores políticos las formaciones más representativas, consideraban que lo que había ocurrido en Cataluña, convocar un referéndum en contra de lo que dice el artículo 2 de la Constitución, que es similar a todas las constituciones escritas del mundo, y en contra de lo que había ordenado el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, debía ser castigado con la máxima severidad. Y todo el mundo, en el mundo político me refiero, habló de aplicar la rebelión. Yo recuerdo aquí una entrevista que le hizo Susana Griso a Pedro Sánchez, en que dijo que por supuesto que había rebelión y que había que aplicar la rebelión. Homologación con Europa absoluta. Yo tengo aquí, no os lo voy a leer, pero vamos, el artículo 81 de Alemania, el artículo 308 de Portugal, el 241 de Italia, etcétera, que consideran que cualquier ataque a la Constitución, y algunas expresamente hablan de separación de una parte del territorio, debe ser castigado con la máxima severidad, porque es atentar a la estructura misma del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo entendió que no había rebelión. Y dijo, ¿por qué no había rebelión? Porque entendió que la violencia que se empleó, dice que hay violencia, era insuficiente para conseguir el propósito que habían anunciado, es decir, la separación de una parte del territorio. A su juicio, lo que allí estaba haciendo era una especie de ensoñación, y creo que es citar literalmente, para demostrar que el Estado no tenía jurisdicción sobre Cataluña y obligar a negociar al Estado. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Se dice que no hay rebelión, insisto, porque los medios empleados, los instrumentos utilizados no eran suficientes para conseguir el fer conseguido, lo cual supone un engaño notable a los electores. Se aplica entonces la sedición, que ya no es un delito contra la Constitución, es un delito contra el orden público, que es una gradación inmensa. Pero ahora el Gobierno lo deroga para lograr la desjudiciación del proceso y devolver todos los derechos políticos a los encausados en aquel momento. Si no es rebelión, si no es sedición, ¿qué es? Entonces parece que es un desorden público, pero el desorden público solamente es delito si hay violencia. Obviamente, convocar un referéndum desde los despachos de la Generalitat
y empleando dinero público, y luego habla de la malversación, si no hay violencia, y por definición no la hay, si es la misma autoridad que tiene la administración del territorio la que lo hace, no es delito. Entonces el Supremo dice, oiga, es que aquí lo que se ha producido es un vacío legal que va a dejar impune esto. Lo dice el Supremo y lo dice Oriol Junqueras. Oriol Junqueras, la declaración que hizo, lo que hemos conseguido en la negociación con el gobierno es desarmar al gobierno, arrancarle los dientes, acabar con su capacidad de reacción ante un hecho. Y llegamos a la malversación. Venga, Margallo, breve. Sí, bueno, oye, yo si puedo terminar, termino. Claro que puedes terminar. Lo dejo aquí y seguís vosotros. No, claro que puedes terminar, solo te pido brevedad, Margallo. Muchas gracias. Bueno, pues en la malversación, ¿qué es lo que ocurre? Que se intenta distinguir, para que no haya un escándalo público, lo que es mala administración del patrimonio público, del dinero que hemos entregado a los funcionarios o autoridades para que administren para un fin distinto. Y aquí se hace, dice todos los tribunales, para conseguir un acto ilícito, que es esa convocatoria. ¿Cómo queda ahora esto? Pues queda que hay una inhabilitación, porque son condenados por desobediencia e inhabilitación 4 personas. 4 personas a las que se había pactado devolverles los derechos políticos. Eso era el espíritu de la negociación, es decir, hacer tabla rasa, y aquí no ha pasado nada. ¿Ahora qué va a hacer el gobierno? Pues no lo sé. ¿Y qué va a hacer Esquerra Republicana de Cataluña? Porque he hablado con amigos de Esquerra y dice, esto no es lo que habíamos negociado, esto no es lo que nos habían prometido. ¿Quién te ha dicho eso, ¿Dónde Margallo? vamos con esto? Pues no lo sé. Eso lo tendrán que decir ellos, pero que ellos se sienten estafados, pues sí. A ver, José Manuel, Te digo lo que me han dicho, Carmen. Pero sí me parece bien, si aquí cada quien habla con quien considera oportuno y comenta lo que también cree que tiene que comentar. A ver, la rebelión sigue existiendo. Y tú sabes perfectamente, con el nivel de rigor con el que se reguló aquella reforma del Código Penal que hicisteis vosotros a propuesta de Trillo, mediante armas, levantamiento del ejército, es decir, de algunos de los cuerpos del ejército español, o civiles armados. Decir que se queda desarmado el Estado español en una situación gravísima de esa naturaleza no es verdad. Que la desobediencia con violencia es lo que verdaderamente coloca la raya en una democracia de lo que es manifestarte y pasar evidentemente de manera violenta, instrumentalmente, a la coacción o al intento de subvertir el orden, es lo que se coloca en la reforma. Es lo que, por ejemplo, tiene regulado Francia en relación a la posibilidad de manifestar lo que tú y yo deberíamos de tenerlo todo claro. ¿Tienen derecho alguien a ser independentista? Sí. Esto no lo podemos negar como demócratas. Por supuesto. ¿Dónde ponemos la raya? ¿Dónde ponemos la raya para que esa posibilidad de manifestación quepa en las formas, costumbres y derechos que tiene protegida la democracia? Pero mira, estos son explicaciones técnicas y desde luego que las inhabilitaciones eran dificilísimo que se levantaran por parte del Tribunal Supremo con la reforma. No sé quién técnicamente no lo había pensado, pero desde luego técnicamente eso era muy complicado porque podía entrar en liza en el juego la desobediencia. Pero la pregunta que yo te hago a ti es política. ¿Qué hacéis? Porque yo siempre lo pregunto. ¿Qué proponéis vosotros para Cataluña? Después de lo que hemos vivido, después de todo lo que ocurrió, después del crecimiento del electorado y del apoyo político al independiente. ¿Qué proponéis? Porque casi nunca os escucho decir qué es lo que pensáis vosotros que hay que hacer con Cataluña para que siga formando parte del marco constitucional. Contesta, Margallo, y voy a Iglesias. Vamos a ver, para ponernos de acuerdo. He traído los textos. La rebelión no implica que actúen el ejército o fuerzas de seguridad, en absoluto. El artículo 472 del Código Penal dice: son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para, párrafo quinto, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Francia. En Francia, el artículo 412 dice que existe un delito de rebelión castigado con 2 a 10 años de cárcel dependiendo si se usan armas o no. Es decir, hay rebelión aunque no se usen armas.
En Portugal, el artículo 308, 325 y 333, condenas de 10 a 20 años de cárcel para las autoridades que, abusando de su posición, traten de separar una parte del territorio nacional. Bélgica, Código Penal, artículo 169, artículo 81 del Código Alemán, alta traición, levantarse contra la Federación o alterar la Constitución. Luego la homologación con Europa no es argumento. ¿Qué hacemos? Eso es otro debate. José Manuel, nuestra rebelión está regulada básicamente de esa misma manera. Perdona, tú has dicho que tiene que haber ejército, No. Mira, que iba a contestar Margallo a qué hacemos. Iba a contestar Margallo a qué hacemos si voy a Iglesias. Vamos a ver, una vez que el Supremo, el 2019, dice que no ha habido rebelión por las razones que he expuesto antes, porque los medios utilizados eran suficientes para conseguir el fin propuesto, quedaba la sedición. Entonces lo que se deroga es la sedición. Ya nadie está hablando de rebelión, eso ha pasado, es página pasada. Una vez que se deroga el delito de sedición, vamos a la desobediencia o a los desórdenes, que incluyen violencia. Y como aquí, insisto, que puede haber una convocatoria, un referéndum sin violencia, eso no es delito penal. Luego eso es desarmar el Estado, no lo digo yo, lo dice Oriol Junqueras y es de sentido común. Ahora, ¿qué hacemos con Cataluña? Yo estoy dispuesto a discutir contigo, y lo he escrito, te he regalado algún libro en que están mis propuestas, que por cierto me parecieron y me siguen pareciendo bastante exactas. Pero ahora lo que estamos diciendo es, las leyes se cumplen. Y el intentar por la puerta de atrás, el eliminar las consecuencias de ese delito, eliminando la sedición e intentando modificar la malversación para hacer un traje a la medida para que los que cometieron esos actos contra la Constitución puedan presentarse, es lo que el gobierno quería, es lo que el gobierno había pactado. Venga, y es exactamente lo que no ha salido. Y ahora a ver qué hace el gobierno, porque esto es lo mismo que si querían una cosa, pero ocurre otra. Pablo Iglesias, venga. Pero si eso es un si estamos de acuerdo con las leyes, se cumplen y las interpretan los tribunales. Habéis tenido dos intervenciones cada uno. Vamos allá, Iglesias. Lo primero, dos consideraciones jurídicas. La primera, para interpretar una ley no basta atender a la letra de la ley. Hay una serie de elementos imprescindibles para su interpretación: el elemento gramatical, que es la literalidad de la ley, el elemento histórico, el elemento lógico, el elemento sistemático y el elemento teleológico, que es la voluntad de la ley. Es decir, claro que el espíritu de la ley es fundamental y claro que los jueces, si aplican el derecho como buenos juristas, tienen que aplicar la ley atendiendo a la voluntad y al espíritu de la ley. Segunda consideración jurídica. El derecho es la expresión racionalizada de una correlación de fuerzas, y esto lo sabe cualquiera que haya pasado por una Cámara Legislativa. Los diputados se tienen que poner de acuerdo o no en función de su correlación, porque a veces hay quien tiene mayoría y no se tiene que poner de acuerdo con nadie, entonces no hay mucha correlación de fuerzas, hay básicamente una fuerza que impone su criterio e impone el derecho, que es una manera de racionalizar o una correlación de fuerzas, o a quien no tiene ninguna necesidad de correlacionar y de pactar con nadie. A partir de aquí, ¿qué es lo que estamos discutiendo ahora? ¿Esto de qué va? Esto va básicamente de si entendemos que el derecho tiene que ser un instrumento para combatir a los independentistas catalanes o entendemos que el derecho no puede ser un instrumento para combatir a los independentistas catalanes. ¿Qué es lo que pensamos los de izquierdas? Que el independentismo catalán se le podrán hacer muchas críticas, pero que no es violento. Y como no es violento y es un movimiento democrático, no es legítimo utilizar el derecho para combatir al independentismo catalán. Y por lo tanto hay que cambiar la ley. Y ahora sí, como le dicen los amigos de Esquerra a Margallo, para desarmar no al gobierno, para desarmar a los jueces que están deseando combatir al independentismo catalán con todo lo que tengan en sus manos. Entonces hacemos una reforma para desarmar efectivamente a esos jueces, y Marchena, el príncipe de las tinieblas, dice: ¿te crees tú, Pedro Sánchez, que me vas a desarmar a mí? Y escriben una cosa en la que se atreven a decir al gobierno que está desenfocando el problema. El Tribunal Supremo le dice al gobierno de España que el gobierno de España está desenfocando un tema político. Pero ¿usted qué se ha creído por llevar una toga? Y dicen además que van a quedar impunes futuros ataques a la Constitución. Es como: señor Marchena, preséntese usted a las elecciones, quítese la toga, pida una excelencia y dígale a Feijóo: quiero ir de uno por Madrid. Yo, que seguro que Feijóo le dice que sí, entonces va usted a negociar leyes al Parlamento. Pero si usted es un juez, disimule un poco a la hora de utilizar el derecho para perseguir al independentismo catalán, que es lo que está haciendo usted. Por cierto, el problema Margallo, no es al gobierno, perdona, Aimar, el problema es al Parlamento. Calvo, dame un segundo. Margallo, acabamos de conocer la muerte de José María Gil Robles, expresidente del Parlamento Europeo por el PP, precisamente.
y compañero mío durante mucho tiempo. Yo conocí a Gil Robles desde la época de la oposición a la dictadura. Nos separamos temporalmente en el 77 y yo me incorporé... ¿Qué edad tenía, José Manuel? 87 pues, creo, ¿no? Sí, 87, 88. Yo me incorporé a Unión de Centro Democrático con otros muchos democristianos y él permaneció en el equipo de la democracia cristiana que se presentó a las elecciones con el PNV, Unión Democrática de Cataluña, etcétera, y ya luego en el 79 confluimos en la coalición popular y fue compañero mío aquí en Estrasburgo, en Bruselas, durante mucho tiempo y presidente de esta casa. 15 años fue eurodiputado, del 89 al 2004. Y yo entré aquí en el 94 y estuve hasta que me fui a Madrid en 2011 y luego he repetido aquí. Pero sí, es una pérdida muy importante porque ha sido un personaje trascendente en la lucha por la democracia. Él estuvo yo creo que estuvo en Múnich. Yo creo que él tenía edad para estar en Múnich. Luego su padre estuvo, que era consejero estaba en el Consejo Privado de Don Juan. No tiene edad y de fueron Múnich, los ¿no? En Con Múnich. 87 años no. No, el padre. El padre José María. No, estuvo y vamos, Múnich fue en el 62, efectivamente, y allí se cerró con una frase maravillosa que es la que Gil Robles y nosotros, los que estábamos entonces, hicimos posible en la transición. La cerró Madariaga con una frase dirigiéndose a los de la oposición interna, entre los que estaba Gil Robles, los que perdisteis la libertad por conservar la tierra, y dice, y los que perdimos la tierra por conservar la libertad, vamos a buscar un camino que nos lleve a todos a la tierra y a la libertad. Y eso fue la transición española. A punto de llegar a las 11 menos 20 de la noche, las 10 menos 20 en Canarias, el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros. Es una subida del 8%, de la que no quiso participar en las negociaciones la patronal, a pesar de que obviamente era una decisión autónoma del gobierno, no tenía por qué haber contado con los agentes sociales, pero quiso contar con ellos. La patronal decidió a última hora no participar en las reuniones. Ellos abogaban por una subida en la franja más baja posible de las que se planteaban. Y esta subida que finalmente se decidió estaba en la franja más alta de la que planteaban los expertos. Pocos días después conocimos la semana pasada que el presidente de la patronal, por cierto, después de 4 años facturándole como autónomo a la patronal, Garamendi ahora sí regularizaba su situación con un contrato por casi 400.000 euros anuales. Nos planteamos mucho la semana pasada aquí en Hora 25 en la mesa del análisis si era hacer demagogia o no juntar los dos datos en la misma frase, en la misma reflexión. Bueno, en ese contexto hay que interpretar el mensaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana. Pido coherencia a la patronal, responsabilidad a la patronal, porque no se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. Y hay muchos empresarios y trabajadores autónomos que van a entender lo que digo. En este país no puede haber dobles varas de medir. Una para la mayoría, para la gente de a pie, y otra para la minoría elitista de este país. Y a partir de aquí os planteo, ¿debe el gobierno enviar estos mensajes a la patronal? ¿Se está extralimitando el gobierno diciéndoles a los empresarios lo que tienen que hacer con su dinero? ¿O por contra un gobierno no debe quedarse solo en estos mensajes en petición de responsabilidad y coherencia? ¿Se puede legislar contra la desigualdad laboral en las empresas privadas? ¿Se debe hacer? Os lo planteo, Calvo. Evidentemente, es que está previsto en la norma. Es que la subida del salario mínimo interprofesional es algo que puede hacer el Consejo de Ministros. Lo deseable es que la patronal entienda que en una situación como esta, y después de que incluso el propio gobernador del Banco de España haya tenido que decir sobre lo contrario de lo que dijo, que la subida del salario mínimo interprofesional no empece para nada toda aquella sarta de ideas casi apocalípticas que tenía de lo que iba a ocurrir cuando empezaron las primeras subidas. Hemos subido el salario mínimo interprofesional el 35%, somos el país de la OCDE que más lo ha subido. Pues después de todo eso, en una situación en la que también estamos sabiendo que hay muchas empresas que no, pero que hay otras que están beneficiándose enormemente de toda esta situación crítica, a mí me parece que es un acto de absoluta responsabilidad del gobierno, que legalmente puede hacerlo,
que sería bueno que la patronal hubiese estado a tiro de toda esa línea de acuerdos de concertación económico-social de sindicatos y de patronal con la que el gobierno ha ido trabajando continuamente, hubiera sido mejor. Pero llegado el momento, yo creo que era una obligación del gobierno que ha cumplido fidedignamente. Y luego, yo no haría ya comentario acerca también de la circunstancia, yo creo que, en fin, poco apropiada al momento de lo que ha significado el salario del propio Garamendi, pero que desde luego nuestros salarios son bajos, que es verdad que están en el contexto y encadenadamente al resto de las piezas de nuestro modelo económico, de la productividad de este país, de la estructura empresarial de este país, que son básicamente casi todo pymes, pequeñas empresas. Es verdad que todo eso es cierto, pero también es verdad que un gobierno como este no puede dejar pasar una posibilidad de crecimiento del salario. Hemos pasado de 735 euros a 1.080 y eso significa mucho también para la economía española. Iglesias. Para que todo el mundo lo entienda, si el señor Margallo, cuando deje de ser cargo público, y yo nos montamos una consultora, podemos cobrar lo que estén dispuestos a pagarnos. Es decir, somos muy caros. ¿Quiere usted que nosotros le hagamos un informe? Pues esto es lo que tiene que pagar si quiere que le preveamos el futuro político, si a usted le interesa. Pero es que la COE no es eso. El 70% del dinero que maneja la COE es dinero público, es dinero de los ciudadanos españoles. Entonces, lo que no puede ser es que este señor cobre casi 5 veces lo que cobra el presidente del gobierno. O sea, ¿cómo es posible que Garamendi esté ganando 400.000 al año, que además se cambia a un contrato de alta dirección para tener unas condiciones todavía mejores que las que tenía cuando factura como autónomo? Oiga, a usted no le están pagando porque usted presta un servicio que en el mercado cuesta eso, que la COE vive de las subvenciones públicas y usted está ganando 5 veces más que el presidente del gobierno de un país y dice usted que se va a quebrar la economía por subir el salario mínimo a 1.081. Yo creo que en esto no hay que responder diciendo pues no venga usted, sino diciendo venga, pues ahora vamos a legislar. Y si la COE, un 70% del dinero que maneja es dinero público, aquí nadie que viva del dinero público va a ganar más que el presidente del gobierno y va a ganar usted 81.000 euros al año, señor Garamendi. ¡Hala! La próxima vez viene usted. Y sí va a acabar la tontería. Margallo. Vamos a ver, si el señor Garamendi estaba en una situación irregular, estaba en una situación irregular porque debía haber tributado o cotizado como asalariado y no como autónomo, es algo que tiene que resolver la Inspección de Trabajo. Si ha incumplido la ley, que se le aplique la sanción administrativa y punto. El que sea alto o bajo, yo creo que depende de lo que sus asociados quieran o no. Y tercero, yo creo que esta comparación ad hominem me parece muy demagógica, de verdad me parece muy demagógica. Para subir el salario mínimo hay que tener en cuenta 2 cosas y solo 2. Una, ¿hay margen para subirlo? Yo creo que sí. Han bajado los costes energéticos y se pueden subir los salarios sin alterar los precios y, por tanto, sin echarle gasolina al fuego de la inflación. Y segundo, el empleo, a lo que se refería Carmen. ¿Hay empresas que pueden subir los salarios? Sí o no. Si no pueden subirlo y cierran, el remedio es peor que la enfermedad. Por tanto, hay que tener en cuenta, insisto, si hay margen o no, inflación, si alimenta o no la inflación y si destruye o no destruye empleo. Y esas son las 3 consideraciones. José Manuel, no ha destruido empleo las otras subidas, sino todo lo contrario. Hoy hemos tenido unos datos, en fin, absolutamente buenos, que espero que comparta. La economía española crecerá un 1.4, se aleja la recesión de la que tú en algún momento has comentado aquí, no al final del año pasado, evidentemente, y por fortuna, imagino que tú piensas exactamente lo mismo que yo, la locomotora alemana no ha ido a peor y desde luego Estados Unidos tampoco, todo eso se aleja y estamos en unas condiciones, en fin, dentro del contexto relativamente razonables. ¿Qué va a hacer un gobierno? ¿Qué va a hacer un gobierno? Ha hecho lo que tenía que hacer, que además formaba parte de un compromiso que se negoció también en la mesa de empresarios y de sindicatos de llegar a un crecimiento hasta el final de la legislatura, y la legislatura va llegando a su final porque nos queda este año.
formaba parte de un acuerdo y de un compromiso que yo recuerdo muy bien en el primer momento, que siempre se dijo ahora no, pero más adelante habrá que acelerar el crecimiento en algunas subidas para llegar al porcentaje adecuado. Yo creo que no han sido ahí, en ese sentido, coherentes con lo que también los propios empresarios, la patronal, en su momento también dijo y formó parte de aquella mesa en la que se dijo, en este momento no, pero más adelante habrá que hacerlo. De la legislatura, pues estamos a febrero, es que le quedan 10 meses. Yo negocié mano a mano con Pedro Sánchez la primera subida del salario mínimo interprofesional. Recuerdo que le insistía mucho, presidente, tiene que ser 900, no puede ser 880 y pico, eso no lo va a entender nadie. 900 euros tiene que ser el titular con el que salgamos de aquí. Y recuerdo la liada que había con que el salario mínimo iba a subir a 900 euros, eso iba a ser una catástrofe. Se subió a 900, no pasó nada. Se subió a 950, no pasó nada. Se subió a 1000, no pasó nada. Se va a asumir a 1081, no pasa nada. Y de hecho es bueno para los empresarios, porque la gente que cobra un salario mínimo no puede ahorrar. ¿Qué quiere decir que la gente no puede ahorrar? Que se lo gasta. ¿Y se lo gasta cómo? Pues comprando los bienes y servicios que ofrecen los empresarios de este país. Aumenta el consumo. Es bueno para la empresa y la economía de mercado que suba el salario mínimo. Pero volvamos a lo de Garamendi. Si efectivamente el 70% del dinero que maneja la COE son subvenciones públicas, es decir, el dinero de los españoles, hagamos una ley que impida que aquellas organizaciones que vivan de lo público puedan tener salarios mayores que los que cobra el presidente del gobierno. ¿Por qué el presidente de la COE va a tener que ganar más dinero que el presidente del gobierno si vive de las subvenciones públicas? Que se lo paguen las empresas, pero es que no se lo están pagando las empresas, se lo estamos pagando todos. A ver, el sueldo del presidente del gobierno, 90.000 euros anuales brutos. ¿Qué hacemos con el sueldo del presidente del gobierno, Margallo? No, vamos a ver, yo quiero hacer algún comentario de las cosas que se han dicho hasta aquí. Crecimiento, yo celebro que sea 1,4 y no el 1, como estaba previsto. Es mucho, es poco, depende de la ambición que uno tenga para su país. A mi juicio es muy pobre. ¿Por qué? Porque estamos creciendo un poco más porque caímos más que nadie y el efecto rebote nos hace mejorar un poco, pero siguiendo lejos de los que van delante. Tan lejos que va a ser el único país que no recupere el nivel prepandemia de 2019 de los 27 de la Unión Europea. En materia de empleo, de informe del Banco de España, tenemos dos brechas en los datos que no admiten truco, que es número de ocupados y horas trabajadas. En los dos tenemos una brecha del 0,8 y el 0,7% respectivamente. El único que tiene esa brecha respecto al 2019. Y he dicho alguna vez aquí que España tiene 3 problemas estructurales y el principal es el paro. El año mejor, y que Carmen estaba en el gobierno, fue en 2007. Y tuvimos un desempleo del 8%, que ahora nos puede parecer una cifra espectacular, pero que era la peor de la Unión Europea. Y si vamos al empleo juvenil, tenemos un desempleo juvenil que roza el 30%, el peor de la Unión Europea, incluido Grecia. Y eso explica que los jóvenes no salgan de su casa hasta que tienen 29,6 años, me parece recordar. Entonces, vamos a ver qué es lo que queremos para este país, porque este país, si miramos un ciclo histórico más largo, muerte de Franco, 12 millones de españoles trabajando. Despedida de Felipe González, 12 millones trabajando. Despedida de Aznar, 20 millones trabajando, que es donde estamos ahora. Pues lo que tenemos que hacer es dar un salto, porque no podemos seguir teniendo el paro estructural que tenemos, que sobre todo castiga, y eso sí que son colectivos vulnerables, a mujeres, a jóvenes, desempleados de larga duración y mayores de 55 años. Y hay que ponerse de acuerdo, y habrá que hacer un pacto de rentas y un pacto de modernización de la economía española, y no estar si hemos subido una décima más o una décima menos. Margallo, venga, vamos allá. El sueldo del presidente del gobierno es completamente ridículo, Aymar. Sí. Es decir, gana mucho más un eurodiputado que el presidente del gobierno. Y eso no tiene mucho sentido porque su responsabilidad y su dedicación es mayor. Pero habría ahora mismo un acuerdo político en la Cámara. No lo hay porque la opinión pública te mata. Es decir, cuando eso lo discutimos cuando llegamos al gobierno, hubo en opinión informal, nos subimos un poco el sueldo y vamos a ver, ¿qué vamos a subirnos el sueldo? 300 euros, oiga, y tenemos un escándalo de primera división. Pero si la opinión pública no está preparada para eso. Pero sí, todo esto yo creo que se entiende muy fácilmente.
El presidente del gobierno gana poco en relación a lo que gana Marchena, en relación a lo que gana Garamendi, en relación a lo que ganan los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero claro, ¿cuánto gana un neurocirujano de la pública en España? ¿Cuánto gana un catedrático de universidad en España? Esas tienen que ser las referencias. ¿Tiene sentido que el presidente del gobierno gane 6 veces más que lo que gana un neurocirujano, que lo que gana un catedrático de universidad? Yo creo que no. Entonces es verdad que comparado con algunos, el presidente del gobierno no gana mucho, pero yo no sé si tendría mucho sentido que sueldos de funcionarios públicos con muchísimas responsabilidades estén tan alejados de lo que pueda ganar un presidente del gobierno. Lo que a mí no me parece de recibo es por qué los magistrados del Supremo, del Tribunal Constitucional, tienen que ganar más que el presidente del gobierno, o por qué organizaciones que viven de subvenciones públicas, de dinero público, se pueden permitir pagar a sus directivos salarios que estén por encima del presidente del gobierno. Ese es el problema. Calvo. A ver, yo recojo el tema anterior que me interesa mucho. Espera, me parece, dame un segundo, dime qué opinas sobre este asunto y después ya me hablas del tema anterior. Lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, me parece que hay alcaldes que ganan más que el presidente del gobierno. Y eso es un... Y los secretarios de Estado. Exactamente, los secretarios de Estado ganaban más que los ministros, por ejemplo. Pues es que eso es un desajuste que en algún momento tendríamos que tener la valentía de mirarlo de frente y de ordenarlo. Porque no tiene ningún sentido que personas, y aquí estamos dos, Margallo también, José Manuel también, que hemos estado, yo lo he contado aquí en alguna ocasión, mi vida era desde las 6 de la mañana ya con un teléfono hasta las 12 de la noche, los 365 días del año, a todas las horas, en un suspiro de preocupación continua. Y que el que estaba al lado tuyo, que era colaborador tuyo, ganaba más que tú. Es verdad que a esos cargos no se llega por dinero, ni la ambición que tienes ahí es ganar dinero, que eso hay que ponerlo también en lo alto de la mesa, que son cargos que no están para ganar dinero, que están para servir a tu país. Y me parece que algún día lo tendríamos que ver, que lo tendríamos que plantear con un poco de valentía y de ordenar todo eso. Y de ordenarlo, no sé, pues por corporaciones. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Pablo. ¿Por qué tiene que ganar más quien preside el Tribunal Supremo que quien preside el Gobierno? No tiene tampoco mucho sentido. Pero yo quería retomar una cosa con José Manuel porque me parece interesante. A mí me habría gustado mucho un pacto de rentas. Me habría gustado mucho porque era el momento para un pacto de rentas. Pero ya sabes tú perfectamente, José Manuel, cómo ha retrepado para atrás la propia patronal también con esto. Pero un pacto de rentas estaba cantado en la situación que hemos estado viviendo. Tenemos las mejores cifras de empleo de las mujeres en este momento. Revísatelo porque es interesante. Compara con otros países. Hombre, claro, pero es que nosotros nos tenemos que comparar con otros países para todo y también nos vamos a comparar para la economía sumergida que tenemos, ¿no? El 23 y pico %, eso es casi antidemocrático. ¿Nos comparamos también? Porque si nos comparamos también, entonces se nos desmonta todo tipo de comparación. ¿Y cómo puede ser que con una economía sumergida tenemos del 23 y pico % sumergida, el gobierno no tome la decisión de hinchar la agencia tributaria a inspectores? No, ha aflorado poner muchísimo. Inspectores por y un se han tubo en la agencia tributaria. Muchísimo, porque con muchas de las decisiones que se tomaron, por ejemplo, con el asunto de los ERTE, muchas empresas han tenido, al recibir subvenciones evidentemente del Estado, han tenido un reciclaje fabuloso. Creo que es el periodo donde más ha aflorado toda esta situación. Pero quiero decir, nuestro país tiene también circunstancias endémicas donde conviene también que seamos, en fin, razonables cuando hacemos este tipo de comparaciones. El esfuerzo que ha hecho el gobierno con el empleo ha sido mayúsculo. En circunstancias, yo vengo hoy de Valencia, de estar precisamente reunida con empresarios. Y todos te reconocen que ha sido absolutamente único en la historia reciente de nuestro país no haber dejado caer al país en la vía del desempleo y del desempleo estructural, que han sido 35.000 millones hasta donde yo me quedé metidos en los ERTE para parar esto. En fin, que eso también tiene un mérito impresionante de giro de cómo afrontar una crisis y que eso se está reflejando también en los datos del desempleo. José Manuel, tú imagínate los datos de desempleo que tendríamos de haber tenido que capear esta crisis como tradicionalmente se capean las crisis en nuestro país. Yo de pequeñito aprendí que la revolución socialista no se hace con cócteles Molotov, se hace con inspectores de Hacienda y con inspectores de trabajo.
Y si los inspectores de Hacienda y los inspectores de Trabajo actuaran contra quien tienen que actuar, veríamos cómo saldría la patronal a tirar cócteles Molotov contra el gobierno. Eso tiene que ver con la voluntad política, pero ya sabemos lo que va a pasar. Cuando en este país se mandaron al campo inspectores de trabajo, aquello era terrible, iban a asfixiar a los pobres empresarios. Si en este país se persiguiera el fraude fiscal de verdad, eso se convertiría en muchos más ingresos para el Estado, que es lo que diría la derecha, que no hay incentivos para la inversión y que las empresas se van a ir del país. Bueno, pues lo que hay que hacer es que asumir que la democracia en este caso tiene que dotarse de instrumentos administrativos para que no haya más economía sumergida, para que se cumpla la legislación laboral y para que todo el mundo pague lo que le corresponde pagar, que es lo que no ocurre y es un verdadero escándalo. ¿Estás de acuerdo, Margallo? Hay otro factor que es el factor de la fiscalidad. Entre lo que paga un empleador y lo que el trabajador se lleva a su casa, hay una diferencia abismal, de las más grandes de Europa, que está determinada por el nivel de las cotizaciones sociales, que están muy por encima de la media europea, y por el impuesto sobre la renta que grava los rendimientos del trabajo. Y todo eso favorece enormemente el que haya economía sumergida. Perseguir la economía sumergida es algo que está en todos los programas electorales desde que el mundo es mundo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema, insisto, es que tienes que aumentar la productividad, que tienes que reducir los impuestos, que tienes que reducir las cargas administrativas que dificultan que las empresas funcionen, etcétera. El problema que tiene este país es que tiene que crecer, porque solo el crecimiento se puede redistribuir. La pobreza se comparte, evangélicamente en el mejor de los casos, pero, insisto, no sirve ni para crear empleo ni para sostener el estado de bienestar. Y el problema, lo he dicho aquí alguna vez, el índice de malestar, que es la suma de inflación y desempleo, es el más alto de Europa, incluido Grecia. Y desde el periodo que asumió la presidencia Pedro Sánchez ha aumentado en un 44%. Y eso es lo que está pasando. No, José Manuel. Ese es un índice de Opus muy elaborado. Sí, los datos son tan flexibles como la cintura. Tú pones unos, yo pongo otros. Pero ahora te hago una pregunta. No, claro, ahora te hago una pregunta. Tú que además estás ahora en la dimensión europea. Venga, fugaz, pregunta y respuesta. ¿No te parece ni un solo elemento positivo y de giro absolutamente diferente y necesario para lo que le ha ocurrido a este país de lo que ha hecho tu gobierno? Sí, Ninguna de las decisiones que el presidente ha tomado y del gobierno ha tomado, por ejemplo, con todo lo relativo a el abaratamiento de la energía, que hemos sido ejemplo. Margallo, ¿A breve. ti no te parece que se ha hecho un esfuerzo enorme por parar el desempleo al que estábamos abocados naturalmente en todas las crisis? De vez en cuando estaría bien, porque esa es una realidad. Carmen, déjale que está contestar a Margallo. Vamos a ver. Respecto a la crisis anterior y actual, he estado con un comisario esta tarde. Es decir, hay que ver cómo se ha comportado la Unión Europea ahora y cómo se comportó en la crisis de 2008, en que subieron los tipos de interés, tardaron muchísimo en comprar bonos. El dinero que ha metido la Unión Europea y en concreto el que ha metido en España es impresionante. Para el empleo del sur eran 100.000 millones de euros. El Banco Europeo de Inversiones para Empresas, 250.000 millones de euros. Para mantener la sanidad, 140.000 millones de euros. Los fondos estructurales, 161.000 millones para España. Breve, y Margallo, que tengo por aquí ya a Manu Carreño. Claro, entonces hay que saber cómo se ha empleado esto. ¿Por qué no reducimos ministerios? ¿Por qué no decidimos que no haya asesores, Manuel, que no sean funcionarios que estén pagados? Eso no es argumento. Eso es ejemplo. ¿Por qué esta crisis la decide Europa con un carácter radicalmente distinto al anterior? ¿Te acuerdas quién se fue a patearse algunas cancillerías y a decirle, esta vez al sur no le vaya a decir ni le vaya a hacer lo que ocurrió en la anterior crisis? ¿Te acuerdas? Bueno, estábamos hablando de economía y yo os quiero plantear qué hacemos con las hipotecas. Con el Euribor por encima del 3%, hoy El País le ha preguntado al presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa,
qué le parecen las propuestas de congelar o poner topes a las cuotas hipotecarias, que es algo que aquí en España ha defendido Podemos y que escuchamos al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, hace una semana diciendo que él también estaría a favor de algún tipo de control respecto a las subidas de las hipotecas. Bueno, le han preguntado por esto a Campa, como digo, presidente de la Autoridad Bancaria Europea, y él ha contestado: a las familias vulnerables, porque han tenido un shock negativo en sus rentas y tienen dificultades profundas, hay que ayudarlas. Pero aquellos deudores que optaron por un tipo de financiación variable, que asumieron ese riesgo y que se han beneficiado en la época de tipos bajos, es lógico que ahora tengan que hacer frente a unos costes de financiación más altos. Creo que no sería razonable intentar buscar medidas excepcionales para compensar esa decisión que ellos han tomado. ¿Qué os parece este planteamiento? ¿Qué hacemos con las hipotecas, Calvo? A ver, hay sobre esto un debate al que le llevamos dando vueltas varias semanas, ¿no? ¿Os acordáis de las declaraciones que hizo Ana Patricia Botín, recordando lo que había ocurrido en Estados Unidos cuando se toparon de esta manera y acabaron en un desastre importante, ¿no? Y quienes piensan que lo mejor en relación a los bancos es seguir por la vía fiscal, haciendo presión fiscal sobre los bancos. Yo lo que sí tengo absolutamente claro es que sobre las medidas que haya que seguir tocando y adoptando para la salida de toda esta situación que se está alargando mucho, tienen que ser absolutamente moduladas. Lo dije un día a todos los efectos, tienen que ser moduladas. Yo en este momento, que sé que se está hablando de esto, no tendría claro en qué márgenes o en qué espacios, pero sí que tienen que ser moduladas. El dinero del que se tienen que disponer para hacer políticas de protección, como todo, no es infinito. Hay que ir a la gente que verdaderamente se queda desprotegida y que no accede, y yo creo que en ese sentido sí que hay que empezar, ese debate se ha abierto para otros asuntos, no solo para las hipotecas, y a mí en ese sentido me parece que tiene un punto de razón. Yo no lo suscribiría lo de Campa todo entero, no lo suscribiría lo de Campa todo entero, porque ya sabemos perfectamente cómo funcionan las hipotecas, lo que son las hipotecas para los bancos, pero sí tengo absolutamente claro que hay que hacer algo y que hay que hacerlo justamente para la gente, bueno, que se ve fuera de sus casas, que se van a ver fuera de sus casas y que les resulta literalmente imposible. Y que esto lo enganchamos con lo que acabamos de decir antes, es que estamos hablando de salarios de 1.081 euros, de 1.080 euros, que ¿cómo pagas con esto una hipoteca medio qué? Es decir, que tenemos que seguir tomando decisiones, pero que las tendremos que afinar muchísimo más. Margallo, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, yo creo que aquí también hay que hacer muy poca demagogia. El negocio financiero consiste en tomar dinero de los depositantes de los mercados a un determinado coste y colocarlo a las personas que piden un préstamo a un determinado precio. Cuando ese precio es superior al coste, las entidades financieras ganan dinero. Y cuando no, cuando el precio es inferior al coste, simplemente deja de fluir el crédito. Es decir, no va a haber entidad financiera que va a seguir pidiendo dinero para prestarlo perdiendo dinero. Segundo tema. Aquí, desde la crisis financiera, y yo llevé el informe sobre los servicios bancarios, la información que se da a los clientes es exhaustiva. Y tú puedes optar por dos cosas, o un tipo fijo o un tipo variable. Y sabes cuáles son las consecuencias de uno y otro. Es una decisión, insisto, absolutamente meditada y conocida. Yo he estado durante mucho tiempo con un tipo de interés fijo y he estado pagando más tipo de interés que mis hijos que lo tenían a variable. Por tanto, ahora sería completamente absurdo que dijesen todo el mundo, otra cosa son los vulnerables, pueden pasarse del variable al fijo sin ninguna modificación, porque se acabaría entonces los tipos fijos, todos iríamos a variable y decir, bueno, pues si me sale bien, estupendo, y si me sale mal ya me lo compensarán. Por lo tanto, también yo creo que la palabra modulación que ha utilizado Carmen es elemental, es sentido común. Que las personas vulnerables están en una necesidad tremenda, es verdad, pero vuelvo otra vez a lo mismo, el problema de la vivienda se arregla con una oferta pública de viviendas, creciendo económicamente, pudiendo destinar a crear viviendas en alquiler o en un precio razonable que determine que el préstamo no sea abusivo por relación al salario. El otro son milagros. El milagro de los panes y los peces ocurrió una vez y fue en Judea, no en otro lado. Es decir, hay que entender el negocio como es, porque si no, no existe. Iglesias.
Margallo ha repetido varias veces la palabra negocio. Es que es un negocio. Claro, es lo mismo que dirían los representantes de los bancos. Dirían, este es nuestro negocio y las viviendas son al fin y al cabo bienes de mercado. Ya. Pero la Constitución española dice que la vivienda es un derecho. Y que la vivienda sea un derecho no es una cuestión menor, porque estamos hablando de lo que necesita la gente para vivir con una mínima dignidad. Eso quiere decir que ningún gestor público sensato puede dar a los bancos la consideración de decir estos son gente que operan en el libre mercado haciendo negocios. Es demasiado sensible lo que tienen en sus manos. Tienen en sus manos la vivienda de la gente. Ahora se ha puesto muy de moda que una persona, después de pagar 30 años o 40 años de hipoteca, cuando llega a la vejez, como no le llega lo suficiente con la pensión, pues vuelve a vender al banco la casa y le dejan vivir en la casa hasta que se muera de viejo, y después la casa vuelve también al banco y entra en el mercado. Esto es una completa barbaridad. Entonces, cuando hablamos de algo tan importante como el derecho a la vivienda, como las hipotecas que afectan a tantas familias, tenemos que asumir que ese mercado tiene que estar regulado. ¿Y cuál es el margen de regulación? Bueno, el primero, los beneficios. Lo que no puede ser es que si está aumentando el número de desahucios o el número de gente que no puede pagar la hipoteca por cómo ha subido el Euribor, y que al mismo tiempo los bancos estén mejorando sus beneficios de una manera escandalosa. Ahí es donde el sector público, que no representa a los bancos, que representa a los ciudadanos, tiene que decir, mire usted, a esto le vamos a poner límites. Y claro que vamos a poner topes, y claro que vamos a establecer unas regulaciones mínimas. Estamos hablando además todo en el marco de la economía de mercado, que le permita a usted hacer negocio, pero sin que la consecuencia de que usted gane muchísimo dinero sea que pongan a compatriotas de patitas en la calle. Y a lo mejor también vamos a hacer una ley para ponerles a ustedes límites en la publicidad, porque con esto de los tipos variables vamos a ser muy escrupulosos, y un banco no puede hacer el mismo tipo de anuncio que el que vende otro tipo de cosa, porque esto es demasiado sensible y porque la publicidad puede condicionar que la gente tome decisiones sin tener toda la información, que es lo que ocurrió en este país con las hipotecas, que había comerciales que tomaban el pelo a la gente y que después quedaban entrampados de por vida. ¿Quién tiene que proteger a toda esa gente? El sector público. Y ojo, quien pide un crédito en muchos casos es un trabajador autónomo o un pequeño empresario, y del crédito y de que las condiciones del crédito sean justas depende la viabilidad de su propio negocio y su capacidad para generar empleo y contribuir también. Por lo tanto, en áreas sensibles tienen que ser mercados regulados. A ver, en la cola para entrar a lo grande, en los derechos que de verdad afectan, importan mucho a la vida, para que el Estado los proteja al 100%, en eso ya está la educación y la sanidad. Bueno, en paréntesis, pero en fin, la educación y la sanidad son prestaciones del Estado absolutamente blindadas. La vivienda seguramente será el tercero en liza en entrar, pero no ha entrado todavía. O sea, la vivienda está contemplada como un derecho ordinario en la Constitución, es decir, está dentro del mercado. A diferencia de la educación y de la sanidad, que son derechos fundamentales, no ordinarios, que cualquier ciudadano puede demandar. Tú una vivienda no la puedes demandar. Puedes hacer propuestas políticas y participativas del gobierno que te guste más y del partido que te guste más para tomar decisiones. Yo creo que estamos todos de acuerdo, evidentemente, en que hay que tener más viviendas públicas, sobre todo viviendas públicas de alquiler que le permitan a la gente joven con mucha facilidad acceder. Pero no está en los mismos términos de garantía. Y no está en los mismos términos de garantía, primero, porque forma parte de un elemento nuclear del mercado, y mucho más en un país como el nuestro, que se lo juega todo al ladrillo alegremente y continuamente, y volvemos a las andadas. Es gran negocio, porque es mucho más caro, por ejemplo, que la educación y que la sanidad también, porque la sanidad, salvo operaciones gravísimas y circunstancias muy gravísimas, es también mucho más barata que lo que representa una vivienda. Está en la pista de salida de llegar a ese tipo de protección, pero es que es muy complicado. Es bastante complicado, y en ese sentido yo sí creo que hay que tomar decisiones. No puedes engañar a la gente diciendo que es un derecho que está protegido como los otros dos, porque no es verdad, pero sí que es verdad que política y cívicamente tenemos que decir que los Estados se tienen que movilizar en relación a esto. Porque la Constitución, al fin y al cabo, lo que te tiene que proteger son los elementos más materiales de tu vida, que son la salud, que es tu cuerpo, la vivienda, que es en el sitio en el que colocas tu cuerpo para vivir, y la aspiración fundamental unida a la libertad y a la dignidad y a la igualdad de todos, que es el conocimiento, que es la educación.
Todo lo demás pueden ser elementos mucho más secundarios. Así que yo creo que tendríamos que empezar a hacer un esfuerzo en decisión y en políticas públicas de vivienda, porque yo creo que cuando toque reformar la Constitución, algún pasito más habrá que dar con el derecho a la vivienda, porque el derecho a la vivienda en este momento no es comparable a la protección que tiene sanidad, la salud y la educación, que son los dos grandes elementos con los que se vistió de largo el estado de bienestar. Margallo, te escucho levantar la mano en la distancia. Rigurosamente cierto. Una cosa son los derechos y deberes de los españoles y otra cosa son los principios rectores de la política económica y social. Y la vivienda está en el artículo 47 entre esos principios rectores. Y esos principios rectores no garantizan un derecho subjetivo frente a nadie. Es decir, tú no puedes ir a una ventanilla y decir, tengo derecho a una vivienda pública y me la tiene usted que dar, como la educación o cualquier otro de los derechos fundamentales. Pues estamos en la economía de mercado. Vuelvo a existir. Economía social de mercado, que hay que adoptar las políticas necesarias para que la gente que no tiene una renta suficiente para llegar a la vivienda la tenga, de acuerdo, pero no confundamos a la gente diciendo que tienen un derecho, porque si no le van a preguntar a Pablo, oye, ¿a qué ventanilla me apunto para ir para pedir una vivienda mañana? De todas maneras... Que justo se nos ha cortado la conexión cuando has dicho Pablo Iglesias. Sí, yo creo que han sido los del Europarlamento. No. Ha habido un microcorte, Es verdad que en la Constitución española el derecho a la vivienda no goza de la misma protección que la sanidad o que la educación. En ninguna Constitución del mundo. Bueno, pero es que eso es una mala noticia. Porque la vivienda es una noticia. Es una mala noticia. O sea, ojalá la vivienda estuviera mucho más protegida y hay que trabajar en esa dirección. Porque hay muchísima gente que nos está oyendo que de repente le suben el alquiler. Al decir que esto es un bien de mercado, le estaban cobrando un alquiler de 600 y ahora se lo ponen a 1.400 por decisión individual y unilateral del arrendador. Eso es una barbaridad que pone a muchas familias españolas al borde de una situación inasumible. Y por lo tanto tiene que intervenir el sector público. Y es que la vivienda no esté reconocida con un derecho objeto de protección no es una buena noticia, es una mala noticia. Hay que proteger el derecho a la vivienda porque no se está pidiendo la luna. Se está diciendo que la gente tiene derecho a tener una casa en la que estar y que se les tiene que proteger. Y ojo, vivimos en el país en el que si mi fuerza política existe, es entre otras cosas por las barbaridades que hicieron los bancos en este país. En este país se condenó a cientos de miles de españoles a una situación indigna por lo que se permitió a los bancos, a los que, por cierto, se les rescató con dinero público. Que es que aquí los bancos dicen que hacen negocios y que no sé qué, pero necesitan tanto el dinero público cuando están en situaciones difíciles como el apoyo de una legislación que depende del Estado para poder operar en los mercados financieros. Entonces, claro que hace falta reconocer la vivienda como el derecho y claro que debería haber instrumentos financieros, no solamente el Instituto de Crédito Oficial, que permitieran al sector público intervenir ahí. Bankia lo nacionalizasteis, el Partido Popular. Lo nacionalizasteis, como lo hacéis vosotros, con dinero público. Nacionalizamos una empresa que se ha cargado Rodrigo Rato y cuando ya está perfectamente saneada con el dinero de todos los españoles, en lugar de convertirlo en un banco público, lo que se hizo, y yo estuve en contra de eso, fue volver a privatizarlo otra vez, cuando podríamos tener Bankia como un banco público que podría dar una serie de créditos y de facilidades que los bancos privados no dan, porque nos lo compramos todos los españoles. A ver, todas las cosas tienen historia y la historia explica algunas situaciones. El estado de bienestar inicia su maniobra protectora de redistribución, de igualdad radical para las personas por la salud y por la educación, y lo hace bien. Y no lo podría haber iniciado de golpe con otra serie de derechos tan, necesitados de financiación como en la vivienda. Yo creo que en esto conviene no confundir. Que ese mercado tiene que estar de alguna manera intervenido para proteger evidentemente a la gente con más dificultades para acceder a la vivienda en cualquiera de sus formas, en propiedad o en alquiler, por supuestísimo. Pero no hagamos discursos idílicos, porque no hay ningún Estado que se pueda hacer cargo al 100% de la resolución del problema / derecho a tener una vivienda digna. Por eso, cuando vamos por partes, somos bastante más eficientes. Y por eso yo creo que hay que tomar decisiones puntuales ahora mismo. Hacer mucha más política pública de vivienda, pero todos, cuando digo todos los niveles del Estado. Evidentemente también las comunidades
comunidades autónomas. Tener una posibilidad de hacer un giro de mentalidad en nuestro país hacia los alquileres, y hacia los alquileres sobre todo para la gente más joven. Y eso es necesario. Y que entrará en alguna protección mayor. Yo estoy segura de que Carmen. Sí. Y que tardará también, porque, repito, forma parte de una línea estructural de mercado de este país y de cualquier Os pedía brevedad porque nada, me quedan unos minutos, pero quiero preguntarle a Margallo. Margallo, menuda tenéis liada en el PP a cuenta de... No, perdona un segundo. Dime. Es que Pablo ha dicho que los bancos fueron rescatados con dinero público, literal. Las cajas de ahorro. Sí, esta conversación la hemos tenido muchísimas veces. Claro, es que no se puede decir que son los bancos, fueron las cajas de ahorro, que no eran entidades privadas. Esto lo hemos debatido muchísimas veces. Se construye toda una tesis de una premisa falsa, las conclusiones son falsas también. Margallo, ¿qué te está pareciendo el debate que hay interno en el PP, con la ala más dura, muy enfadada con Feijóo por haber dicho que la ley de plazos, después de que la avalara el Constitucional, le parece, no sé, dijo correcta en lo general, y se la han echado todos encima? No me parece que se haya echado todos encima. Es decir, yo he oído opiniones. El ala más dura, Jorge Fernández Díaz, Jaime Mayor Oreja, diciendo que ha abandonado las convicciones más profundas de una parte sustancial de su electorado. Tú que eres el representante de la democracia cristiana en el Partido Popular. Vamos a ver, la democracia cristiana gobierna en muchísimos países de Europa, ha gobernado durante mucho tiempo. Y solamente hay 2 países que no admiten ninguna excepción a la penalización del aborto, que son Malta y Andorra. Todos los demás países donde la democracia cristiana está admiten el supuesto de las indicaciones o de los casos y el tema de los plazos correctamente administrado. Por tanto, no hay ningún problema. En un partido tan mayoritario como el nuestro hay posiciones muy encontradas en un tema tan sensible como esta, en que rozan convicciones éticas o convicciones religiosas. Pero decía Marías, que es un liberal, dice, en la vida pública no puedes defender como si fuese seguro lo que no está seguro. E incluso cuando estás seguro, si en la comunicación eso no se percibe como seguro, no hay que hacerlo. Y decía, sobre todo, convicciones religiosas o convicciones éticas, porque lo contrario es poco cristiano y desde luego nada liberal. A ver, que tenemos una noticia. Dime, Margallo, termina brevísimamente. Vale, porque tengo una noticia que es importante. Sabéis que la familia de Pablo Neruda llevaba mucho tiempo buscando la verdad de qué pasó exactamente con Pablo Neruda. Se creía que el poeta había muerto por cáncer de próstata, pero años después sus guardaespaldas, su ex chofer, deslizó la hipótesis del envenenamiento. El Partido Comunista se creyó, se exhumó el cuerpo. Desde entonces, peritos internacionales han estudiado los restos de Neruda. Estábamos a la espera de ese resultado, de las conclusiones de los peritos, de esa autopsia. Su sobrino esta noche ha dicho que le han pasado ya el informe y que efectivamente alguien envenenó, alguien inyectó a Neruda la bacteria del botulismo. Acabamos de hablar con el sobrino de Neruda en Hora 25, Marisol Rojas. Así sonaba el entierro de Pablo Neruda y allí estaba Rodolfo Reyes, su sobrino, que 50 años después sigue inmerso en una batalla legal para saber los motivos de la muerte de su tío. Que se le encontró en sus osamentas en el año 2017 gran cantidad de Clostridium botulinum. La muerte se investigó en las osamentas que se enviaron tanto a Dinamarca y a Canadá. Ha podido leer las conclusiones de los peritos independientes que tenían que determinar los efectos y el origen de esa bacteria. Eso nunca debió haber estado en las osamentas en el cuerpo de Neruda. Y eso fue inyectado. Entonces, como abogado, me hace decir que Neruda lo eliminaron acá en Chile. ¿Quién? No lo sabemos todavía, pero eso se va a saber. Por supuesto que tienen que haber sido agentes del Estado. Neruda murió 12 días después del golpe. Neruda era un líder de opinión en 1973. Acuérdate que había sido candidato a la presidencia. Y tenía previsto exiliarse en México. Y era un peligro público para Pinochet, en ese entonces el dictador, que saliera vivo. Había un avión de México que se lo iba a llevar el 23 de septiembre a México. Neruda no podía haber salido vivo y murió el 23 de septiembre de 1973. ¡Pablo Neruda! ¡Presente! ¡Compañero Salvador Allende! ¡Presente! ¡Compañero Víctor Jara! ¡Presente!
Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido seguir con su estrategia de enfrentamiento con la sanidad pública madrileña y no abrir ninguna negociación. Tuvo tiempo desde la anterior manifestación de apoyo a médicos y personal sanitario, pero ha preferido continuar con su mensaje duro y decidido: no habrá diálogo. El sistema sanitario de atención primaria seguirá el modelo por el que ella y su equipo han optado. Está claro que ese no es el modelo que quiere la ciudadanía madrileña, y así lo ha demostrado multitudinariamente en 2 ocasiones. Seguramente quienes estuvieron en la manifestación de este domingo no son votantes de Díaz Ayuso, pero es también seguro que entre quienes la votaron tiene que haber muchas personas para las que la atención primaria ha sufrido un daño enorme que percibe directamente. Muchos de ellos, o conocidos directos, sufren las largas esperas tanto de médico familiar como del pediatra. ¿Hasta qué punto lo soportarán? Es una gran duda cara a las elecciones de mayo. Todo está claro, no caben grandes dudas sobre el proyecto de Díaz Ayuso. Solo depende de hasta qué punto se valore la atención de tu médico de familia por encima de otras ofertas. Veremos. Punto y 25. Estamos a punto de abrir el larguero. ¿Qué está pasando, Manu? Veo mucho movimiento desde aquí, me gustaría poder responderte. ¿Qué está pasando ahí fuera? Porque esa pregunta me la hago yo, que estamos a 3 minutos y medio de empezar el larguero y veo cosas y caras que no suelo ver habitualmente. Chicos, ¿me explicáis qué está pasando ahí? Bueno, ya que mosqueo, ¿no? Hay un par de personas que dicen que no nos lo explican. No. Bueno, pues vamos a abrir el larguero, ¿no, Manu? Bueno, sí, vamos a abrir el larguero. No, es que no lo veo claro. Hasta mañana, señores, descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.